Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidas, bienvenidos a otra edición de Blog Amanecer. Mi nombre es Elías González y en esta ocasión vamos a empezar a trabajar mi libro Religarnos, más allá del monopolio de la religión, editado por la editorial Kairos. Quien quiera saber un poco más del libro en general, puede buscar el video que le dedico en el blog, específicamente a hablar pues de las partes del libro, cómo está constituido, el argumento general, etcétera, etcétera. Sin embargo, en este video y en los cuatro que siguen, es decir, cinco en total, lo que voy a hacer será hacer como una suerte de tratamiento de cada una de las partes del libro. El libro está constituido por cinco partes y por lo tanto voy yo a trabajar cada una de las partes de igual manera, de forma somera, concisa, resumida, básicamente planteando el argumento general de cada una de las partes y de tal manera que cuando se cumplan los cinco videos tengamos ya una perspectiva amplia de todo el argumento. El libro, cabe decirlo, es el segundo tomo de una trilogía. El primero es este, El dinamismo místico, mística, resistencia epistémica y creación del mundo nuevo, de la editorial Alios Ventos. Este libro se puede conseguir en libre descarga en internet, pero también quien quiera el formato físico, que también es una edición muy bien hecha, muy bella, llena de, digamos, de un trabajo editorial también denso, mmm, se puede conseguir en Amazon, se puede pedir casi en cualquier parte del mundo, pero también si están en México, pues en las librerías Gandhi, Sótano, etcétera, Sambors inclusive, ahí se puede pedir bajo demanda, ¿no? Y bueno, entonces el argumento de este libro, del dinamismo místico, también lo pueden encontrar en un video específico en nuestro blog, donde ahí dedico pues un tratamiento de qué se trata el libro, que básicamente es, junto con Religarnos y un posible tercer tomo próximo, que trabajará la incertidumbre radical, los tres son una aproximación filosófica a la problemática actual vista desde la mística y por lo tanto también qué nos ofrece la mística en, pues ahora sí que el colapso civilizatorio que estamos experimentando en la actualidad. El primer libro se trata más de un nivel epistémico, es decir, un trabajo sobre el saber místico y sus aportaciones, y este segundo de cierta manera tiene como una aproximación más práctica, por decirlo de alguna manera, es decir, religarnos se refiere a los distintos modos que diferentes y diversos grupos a lo largo del mundo están religándose, por un lado, más allá del monopolio radical de la religión, eso lo iremos viendo a lo largo de los siguientes videos, pero al mismo tiempo cómo este religarnos no se reduce a un sentido espiritual, o mejor dicho, el sentido espiritual de los religarnos tiene que ver también con una transformación política de las formas de vida y por lo tanto también del sistema económico, social, político, etcétera. Y bueno, justo sobre esa cuestión de la crisis, por decirlo en esos términos, que ya veremos que no se trata tanto de una crisis, sino de algo peor, de una suerte de colapso, catástrofe, fin de una era, de eso se trata la primera parte de Religarnos. Religarnos, como ya les decía, está constituido por cinco partes. La primera, que es la que vamos a trabajar hoy, se llama artificialeza. Así se titula la primera parte y entonces voy a explicar más o menos de qué se trata este concepto, quizás un poco complejo, medio mamón de la artificialeza, pero espero que con este video pues quede un poquito más claro lo que intento argumentar. Cada una de las partes están constituidas de una serie de capítulos. En este caso, en el caso de la primera parte, artificialeza, está constituida por tres capítulos. El primer capítulo se titula Primeros esbozos filosóficos en torno a la artificialeza. Lo que ahí algo es justamente construir el concepto de la artificialeza en un primer saque. De hecho, mi intención es quizás en algún futuro trabajar más hondamente en este concepto. Ahorita lo explicaré un poco más. El segundo capítulo se titula La contraproductividad de las instituciones modernas y su monopolio radical. Y la tercera
El tercer capítulo se titula El fin de una era, el horror y el desplazamiento a la barbarie. Entonces, como ven, pues básicamente esta primera parte se trata de hacer un análisis de cómo estamos y el argumento principal, por decirlo de alguna manera, es que, a ver, creo que no tengo que convencer a nadie que estamos en un momento de enorme peligro a nivel no solamente sociopolítico, también en el ámbito de lo medioambiental, ¿no? Estamos, y eso es lo que les digo, como diferenciando lo que sería una crisis de lo que sería, pues, un colapso o el fin de una era. Una crisis tiene la noción, como el ideograma oriental también lo refiere, a una oportunidad. Una crisis siempre es una oportunidad. Incluso a nivel, digamos, del propio sistema, históricamente las grandes crisis del capital, del capitalismo, del sistema político, económico, social dominante durante por lo menos los últimos 150, 200 años o incluso más, que tiene sus antecedentes, eso lo iremos viendo justo en la segunda parte del libro. eh, durante todo este tiempo han habido crisis y las crisis son parte del propio sistema del capitalismo. De hecho, en términos económicos, el sistema capitalista entra en crisis cuando llegan a, como a un límite, ¿no? Cuando está extrayendo cierto tipo de materias primas o cierto tipo de lo que se llaman mercancías baratas, ¿no? Que pueden ser, en su momento fue el caucho, el salitre, posteriormente, pues ahorita tiene que ver con el petróleo, por ejemplo, ¿no? Creo que es un gran ejemplo de cómo está entrando en crisis el capitalismo basado, digamos, en un primer momento estaba en base más bien a combustible de carbón, ¿no? Que también es un combustible fósil, pero digamos, es distinto al petróleo. Eso entra en una suerte de crisis por límites de eso y se empieza a construir toda la civilización, digamos, de la, podemos decirlo, una suerte de segunda revolución industrial, cuando ya todo el sistema se sustenta a base de petróleo. Hoy por hoy está alcanzando límites porque no solamente nos lo estamos acabando, sino que cada vez está siendo más caro extraerlo y por lo tanto también trabajarlo para construir sus derivados, como puede ser la gasolina y otros. Y en ese sentido, aunque siguiera habiendo, aunque descubriéramos, por decirlo así, otro yacimiento, por un lado seguiría siendo extremadamente caro extraerlo y trabajarlo, y segundo, pues ya cada vez más, digamos, básicamente se ha caído el velo del mito de que no pasa nada con extraerlo, sino que ya somos totalmente conscientes de las repercusiones medioambientales que tiene. De esa manera, hoy por hoy estamos ante el final de la era del petróleo y eso pues en otros momentos podría significar una crisis en el sentido de que puede haber una carrera, y de hecho hasta cierta manera lo hay una suerte de carrera por ahorita ver cuál sería el sustituto del petróleo, pero el problema es que, por ejemplo, estas nuevas supuestas energías renovables como la eólica, la hídrica, en realidad para sacar energía de estas fuentes como la solar, el agua, el aire, se necesita petróleo, ¿no? La construcción de plantas de tratamiento de agua o más plantas hidroeléctricas, las eólicas famosas, ¿no? Para sacar energía del aire, del viento, y lo solar, todos necesitan petróleo para su construcción. Entonces, en realidad, esas alternativas no son alternativas porque no a la economía del petróleo, porque no están fuera de ella, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos no ante una crisis, sino que estamos viviendo un colapso y eso significa algo radicalmente distinto, que lo que viene no sabemos que viene y estamos en un espacio de incertidumbre radical. De eso se trataría un poquito el tercer volumen de la trilogía y a lo mejor ustedes pensarán, no, pues aquí Elías ya se fue por la tangente, ¿no? Estábamos hablando del libro, ya estamos hablando del petróleo. Pero justamente el tema del petróleo es un excelente ejemplo de lo que aquí yo denomino artificialeza, que repito, es el término que titula tanto la primera parte como el primer capítulo de la primera parte. ¿Qué entiendo pues por artificialeza? Vayamos directamente. Es un término que, digamos, la palabra como tal no la invento yo, la palabra la saco del arte, de un par de exposiciones que conocí a nivel virtual y que ambas tienen que ver
pues con una suerte de combinación entre lo artificial y lo natural. Por ejemplo, pinturas que tienen que ver con seres humanos, parte cyborg o cosas por el estilo. O también esculturas, por ejemplo, en forma de nube, construidas con botellas de plástico azules. O montañas construidas con eh, latas de refresco, ¿no? O sea, como esta noción de una figura natural, como puede ser un árbol, una nube, una montaña, pero construido con artefactos, pues, artificiales, como pueden ser latas de refresco, cajas de cartón, etcétera. Eh, y entonces de ahí yo tomo el concepto, pero claro que yo, digamos, le doy una connotación distinta, ¿no? La connotación que yo le doy no es necesariamente la que le dan los artistas. Yo tomo el concepto y creo mi propia noción ya desde la filosofía. Para mí la artificialeza, y lo voy a decir en estos términos, es esta pretensión humana que tenemos y que yo aquí un poco me quiero separar de buscar genealógicamente el origen, cuándo empezó, a quién le echamos la culpa. No me interesa tanto eso, sí se me hace importante detallar cómo los procesos de la artificialeza se han ido desarrollando a lo largo de la historia, pero sin buscar necesariamente un culpable primero, como un nuevo mito del pecado original, ahora en los términos de la artificialeza, sino que yo lo trabajo en una dimensión de que es una posibilidad humana, ¿no? Así como tenemos muchas posibilidades humanas, una de ellas es construir la artificialeza o la noción de poderla construir, ¿no? Y entonces finalmente, y bueno, y esto puede suceder en cualquier tiempo, en cualquier lugar, por decirlo así, siempre va a haber la tentación de que caigamos en la noción distópica, porque ni siquiera es utópica, es una distopía, es algo que no puede suceder. ¿Y qué no puede suceder? Crear un mundo 100% humano, que opere según nuestra voluntad, según nuestros ritmos, según nuestros deseos. Entonces, un poco el argumento de la artificialeza es que el ser humano, algo que le constituye siempre, es esta posibilidad de contarnos historias. Somos seres simbólicos, somos seres mitológicos. Y el argumento que yo pongo ahí sobre la mesa es que siempre habitamos un mito, siempre habitamos una cierta irrealidad. Todo lo que experimentamos en el mundo siempre está atravesado por historias, por símbolos, por narrativas, incluso por traumas y deseos, ¿no? De tal manera que la realidad que experimentamos y que vivimos siempre es una co-construcción entre lo que somos y lo que hay, o sea, es decir, siempre es un nivel mitológico, por decirlo así, lo que hay es mito y no nos podemos salir de los mitos. Aquí no se trata como de un argumento de que hay que buscar la manera de trascender la dimensión mitológica del ser humano, sino que un poco lo que yo argumento es que no la podemos trascender, que incluso estas nociones muy modernas, muy occidentales, renacentistas, cientificistas, esta noción de que vamos a trascender lo mitológico, yo creo que eso es absolutamente falso e imposible. O sea, eso ya es un mito, eso ya es una carrera, eso ya es un deseo, un proyecto, y por lo tanto es simbólico, mitológico, en ese sentido. Pero esta dimensión humana que nos constituye, que esto no lo estoy abordando en términos de moral hasta este momento, esto es algo que nos constituye, es lo que somos, ¿no? Siempre tendremos esa dimensión, es algo antropológico, puede, digamos, desviarse a lo que yo le llamo un mito desencarnado o podría ser un mito encarnado. ¿Qué es un mito encarnado? Un mito encarnado son todas esas historias, todos estos mitos que nos contamos, pero que tienen correlato con la vida. O sea, que están en constante retroalimentación con la realidad, con la existencia, y por lo tanto nuestros mitos se van, como diría Raymond Panikkar, que ocupa un lugar muy importante en estas reflexiones, los mitos encarnados son mitos que se van desmitificando y remitificando en el proceso del contacto con la realidad, con la propia vida. De tal manera que, por ejemplo, si yo tengo una noción X de Dios, por ejemplo, yo vivo un mito de Dios y todos siempre que vivamos en la creencia de Dios será mito, ¿no? En el sentido de que nunca lo agotaremos. Nuestra propia caminar espiritual nos va a ir
desmitificando ese mito que tengamos de Dios, pero lo va a remitificar. Pero eso también en cualquier proceso humano, ¿no? Piensen, por ejemplo, en sus nociones que han tenido del amor a lo largo de su vida. Les aseguro que cuando pensaban en amor o experimentaban el amor cuando tenían 10 años, no es lo mismo que cuando tenían 17 y no es lo mismo cuando tenían 35 y de ahí para arriba, ¿no? Porque el amor es algo mitológico, está atravesado de símbolos, rituales, nociones, prenociones, teorías, etcétera, etcétera, así como experiencias, sentimientos, cuerpo, y todo eso forma pues los mitos que habitamos y vivimos del amor, pero también cómo eso se va desmitificando, la propia experiencia de vida nos va desmitificando y se nos caen mitos de amor romántico, se nos caen mitos de que todos los hombres son malos, un mito, todas las mujeres X o, o el amor homosexual no, solo el amor heterosexual, o sea, todo se va cayendo, se va reestructurando si estamos abiertas y abiertos a la realidad, porque la realidad nos va a demostrar que nuestra experiencia no puede agotar lo real y entonces pero de la misma manera no podemos salirnos del mito, no nos podemos salir de allí. Entonces lo que pasa es un proceso de desmitificación donde el mito, digamos, operante se va a desestructurar, entramos en una sacudida, pero como no podemos habitar en el vacío de mito por siempre, se va a remitificar, ¿no? Entonces, a lo mejor ya no tenemos el mismo mito de amor, ya no habitamos el mismo mito del amor, pero ya habitamos otro, pero más maduro porque ya pasó dentro de un proceso de remitificación, ¿no? Eso para mí son los mitos encarnados, los que tienen correlación de retroalimentación con la vida. En cambio, el mito desencarnado es el que no lo tiene, el que no tiene una retroalimentación, el que no está como en constante transformación a partir de su contacto con la realidad y por lo tanto crean castillos de cristal en el aire que son pretensiones de deseo de cómo tendría que ser la vida, pero que nunca va a ser, es una distopía, ¿no? Y casi siempre pues son cosas que nos convienen, ¿no? Por ejemplo, alcanzar una suerte de inmortalidad, ¿no? Cuestiones como negar, o sea, es decir, el mito encarnado opera a partir de los ciclos propios de la vida encarnados, ¿no? Los límites del cuerpo, los límites de la existencia de la materia, y los mitos desencarnados nos extraen, nos enajenan de allí, nos sacan de la experiencia de la vida concreta para vivir en un mundo, a veces solamente nuestra imaginación, pero que nunca va a tener un correlato en la vida, pero que sí destruye el mundo porque nos enajena de él, nos enajena de la materia, nos enajena de la vida. Y para mí eso es la artificialeza, la, el imperativo de convertir lo artificial, o sea, lo que son nuestras proyecciones y deseos, como la nueva naturaleza, ¿no? Y para mí hay ejemplos en la literatura, en películas, ¿no? Que muestran esta pretensión humana que siempre va a estar presente, pero una cosa es que seamos conscientes de sus límites y que podamos experimentar los bucles de retroalimentación con la vida y otra cosa es que los ignoremos. Y ese es el paso, es lo que trabajo en el primer capítulo, el paso de, por ejemplo, ¿no? Para Aristóteles, la noción de artificialidad, ¿no? Lo artificial todavía caía dentro de los parámetros de lo natural, es decir, todo lo artificial estaba subyugado, no en un mal sentido, digamos, pero totalmente conectado y limitado por lo natural, de tal manera que incluso aparece el ejemplo de que si la naturaleza, o sea, o sea que el ser humano, ¿no? En tiempos de Aristóteles, la construcción de una casa, a pesar de que era algo artificial, la casa no se da naturalmente en la realidad, es una construcción humana, pues también esa construcción humana de la casa está dentro de los límites de la naturaleza, de tal manera que si la naturaleza creara una casa por sí misma sin, digamos, la intervención humana, sería, dice Aristóteles, la casa sería idéntica a una construida por el ser humano. Aquí nos planteamos pues una serie de problemáticas que en el libro yo examino a mayor profundidad, tratando de no caer en esta distinción entre naturaleza y cultura, sabiendo que la naturaleza humana es cultural y la cultura humana también es natural, pero justamente ese es el meollo del asunto, que cuando entonces no dividimos esas dimensiones, lo que tenemos en el fondo es, por un lado,
que hay mitos encarnados y mitos desencarnados, ¿no? Y ese es el paso a la modernidad, porque lo que hace la modernidad es justamente querer construir una casa totalmente ajena a los límites propios, ¿no? Del mundo, de la vida, incluso de la gravedad y demás, ¿no? Y entonces esta pretensión de crear un mundo 100% humano a nuestra imagen y semejanza, a nuestra conveniencia, desentendiéndonos de los ritmos propios de la vida, es lo que yo le llamo la artificialeza, ¿no? Y todo eso es lo que yo trabajo en el primer capítulo. Y mi argumento, ¿no? Y este es el argumento quizás principal del libro, es que eso es religioso. O sea, que esa pretensión es propiamente religiosa y que la religión está atravesada por la artificialidad y que de hecho la artificialidad o la mejor manifestación de la artificialidad es la religión, justamente en esta pretensión de vivir otra vida, ¿no? De vivir una vida que no es esta, llámese iluminación, llámese el cielo, la reencarnación, lo que sea, ¿no? Y aquí es una crítica total y no estoy como en contra de estos mitos, sino de ciertas experiencias y modos de vivir de estos mitos que lo que quieren justamente es desentenderse de esta vida y vivir una vida totalmente otra, ¿no? Quizás antes era en un sentido espiritual, ahora se convierte en la modernidad en un ámbito tecnologizante, pero al final es la misma condición, de tal manera que justamente se puede trazar una línea que va desde las teologías distintas hasta la tecnología moderna, ¿no? Porque justamente son pretensiones de trascender lo humano en sus límites, pero ya no meramente como para mejorarlo, ¿no? Y ahí el mito de Ícaro, ¿no? Ícaro podía volar, logró volar, ¿no? En el mito de Ícaro, pero voló demasiado alto y el sol lo derritió, ¿no? No se satisfizo con poder volar de una manera proporcional, sino que quiso volar muy alto. Esa es la artificialeza, o sea, llevar esta condición humana de del caminar mitológico a niveles que desencarnan y que por lo tanto destruyen nuestra vida. ¿Qué es lo que sucede? Y es lo que ya, digamos, comienzo a trabajar en los capítulos 2 y 3, que los abordaré quizás un poco más rápido porque el primero se me hacía como el más importante a entender. Ya lo que de aquí en adelante se va trabajando, nos damos cuenta de que entonces esta noción de una vida radicalmente artificial, la artificialeza, una vida que pretende que lo artificial sea lo nuevo natural, sea la regla, sea el epicentro del asunto, la manera de instaurar eso es a través de lo que Iván Illich llama los monopolios radicales. Los monopolios radicales es justamente como la vida la queremos hacer tan perfecta, tan a nuestra medida, paradójicamente tenemos que enajenarnos de la vida y darle el control de nuestra vida, de nuestras potencias personales y colectivas a instituciones, ¿no? Primeramente la iglesia, por eso digamos ahí todo el asunto que esto es un asunto religioso en el fondo, y posteriormente a la heredera secularizada de la iglesia en Occidente, que son las instituciones modernas. Los hospitales, o sea, el sistema de salud, el sistema de transporte, el sistema escolarizado, todos estos son sustantivos, ¿no? Y los sustantivos como salud, alimento, eh, transporte, escuela, nosotros le delegamos nuestra potencia, nuestra agencia personal y colectiva a estas instituciones para que nos hagan nuestra vida, para que nos metan en esta burbuja de artificialidad y entonces creamos un bucle en donde vivimos exclusivamente de bienes y servicios y ya no podemos vivir una vida encarnada en nuestro propio cuerpo porque ya no sabemos cultivar nuestros alimentos, ya no sabemos sanarnos, hemos perdido todos esos saberes, los hemos delegado al Estado o a las instituciones que son las que tienen que controlar y crear toda esta vida artificial. Les decía que esto se representa muy bien en ciertas películas. Hay un argumento que me gusta mucho, una escena de una de las películas de los hombres, los dioses deben de estar locos, que justamente al inicio dice, aborda la paradoja enorme, que para mí es la paradoja de la artificialeza, que tiene que ver con cómo el ser humano, supuestamente para facilitarse la vida, que ciertamente puede ser y llegar a ser muy complicada, muy compleja, en los meros ciclos naturales de la siembra, de estar en la intemperie del aire, el viento, el sol, etcétera, y va creando como su mundo. Curiosamente, en el afán
de facilitarse la vida, ha construido un mundo 100% artificial en el cual tiene que pasar los siguientes 20 o 30 años de su vida estudiando para prepararse para ese mundo que supuestamente era más sencillo, pero que al final del día termina siendo mucho más complejo. Esos son los monopolios radicales, ¿no? Hemos construido estas instituciones de bienes y servicios que son religiosas porque también le estamos dando toda nuestra fe para que nos solucione nuestra vida y cuando no funcionan exigimos que mejoren para que cumplan de mejor manera aquel objetivo que nosotros queremos que cumplan, pero que son imposibles de realizar, porque ya sabemos que además son contraproductivas. La escuela, la escolarización produce mayor ignorancia, el sistema de salud produce mayores enfermedades, el transporte nos quita el tiempo y nos hace lentos y nos pervierte las piernas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Los alimentos modernos, supuestamente hoy tenemos la tecnología para que todo el mundo coma y sin embargo se repiten hambrunas que no se veían desde la Edad Media y aquello, como decía Eduardo Galeano, hoy quien no tiene hambre tiene miedo de comer, ¿no? Porque sabe que está comiendo. Entonces son estas, además de ser, digamos que enajenan nuestras posibilidades de vivir, son contraproductivas porque ni siquiera funcionan bien y vivimos todavía en el mito de que mejorándolas podrían servir, pero en el fondo es imposible, o por lo menos imposible que funcionen para todos y todas, de tal manera que la artificial es un proyecto internamente o digamos por definición discriminatorio, machista, patriarcal, porque es vertical, es colonizante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, justamente es lo que trato en el capítulo número 2 y ya en el 3 explico cómo todo esto nos está llevando, repito, ya no a una crisis, sino a una catástrofe. Se está cayendo el asunto, ya está en sus límites físicos, porque ya llega un momento, porque ese es el gran mito, ¿no? De la artificialeza, su gran error, pero que lo quieren cubrir, que es el hecho de que este mundo artificial lo quiere construir artificialmente, pero en realidad necesita del mundo real para construirlo. Necesita de su petróleo, necesita de su madera, necesita de sus seres humanos, necesita de sus animales, de sus bosques, de sus lagos, de su aire. De tal manera que cuando esta supuesta vida artificial no es tan abstracta como nos lo piensan, el Internet, ¿no? El metaverso, está conectado, digamos, para que pueda haber metaverso, tiene que haber enormes computadoras sumergidas abajo del mar para que se enfríen, para poder mantener todo el Internet del planeta. Entonces, lo abstracto en realidad está, digamos, es como una suerte de bomba extractivista que succiona la vida, ¿no? Del planeta en este caso, y de los seres vivos, para construir un mundo inerte, totalmente abstracto, pero que en el fondo no es totalmente abstracto porque está tragándose la vida, ¿no? Eso es lo que yo llamo artificialeza, eso yo argumento que es religioso y que justamente el meollo del problema es que no lo hemos trabajado como un asunto religioso. Y entonces, ya, digamos, para un poquito prever lo que veríamos en el siguiente video, que es la segunda parte, lo que argumentaremos es cómo se construye el monopolio radical de la religión. Hay muchos monopolios radicales, ¿no? Ya hablé de la escuela, que tiene el monopolio de la educación, eso lo vamos a ver más en la segunda parte, pero aquí es, bueno, ya asumimos que el problema es religioso, se llama artificialeza, es lo que nos está matando y cómo vamos a entenderlo un poquito más en el siguiente video, explicando a mayor fondo cuáles son sus raíces religiosas. Bien, pues muchísimas gracias. Fue un gusto compartir con ustedes la primera parte del libro Religarnos, más allá del monopolio de la religión, en Editorial Kairos. Este libro, aquí en la descripción les voy a mencionar cómo lo pueden conseguir. En España se consigue pues en las librerías, también en Amazon, directamente con la Editorial Kairos. En México también se puede comprar en Kindle, en ebook, y está en distintas librerías como El Sótano, La Gandhi, Fondo de Cultura Económica, El Péndulo, y bueno, diversas librerías en México
se puede conseguir, pero también se puede conseguir por la plataforma Busca Libre o por el mismo Amazon. Espero pues que esta serie de videos les animen a leer el libro, a trabajarlo y que podamos discutirlo en algún punto. Hasta pronto y seguimos en contacto.